cómo salir de... uno pareciera que estuviera en una calecita, ¿no? Tratando el tema de la seguridad. Creo que del ciclo hemos tratado el 70% de los programas, hemos tratado el tema de seguridad. Días pasados estuvo en la legislatura brindando su informe anual el fiscal general de la provincia, el jefe de los fiscales de la provincia, Jorge Baclini, a quien tenemos aquí con nosotros. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, y es una pata de este problema. Así, ¿no? Es. La justicia, la seguridad, las políticas de seguridad, bueno, yo diría el grado de violencia en la propia sociedad, el deterioro de la situación económica, aunque no es lineal, yo no hago una referencia lineal con esto. Pero yo estaba leyendo el informe del doctor Baclini ante las cámaras y es un síntoma de cómo estamos, ¿no? Si yo te digo que entre el 2014 y el 2019 se realizaron más de 90.000 audiencias en los tribunales penales en nuestra provincia de Santa Fe, es un dato revelador. Si en el año 2018 un incremento del más del 16% en la cantidad total de personas mayores de 18 años que fueron detenidas, 16% más que en el año 2017. Lo que parece efectivo, o lo que es efectivo, después termina siendo un problema. ¿Dónde se los alojan? Sí. Se incrementó notablemente los delitos contra la integridad sexual. No, eso es tremendo. Bueno, ¿cómo calificaría este momento, doctor, que estamos viviendo, y particularmente la ciudad de Santa Fe? Sí, este es un momento bastante crítico. Esto ha sido oscilante en los distintos años, pero en este momento en la ciudad de Santa Fe, a partir de hace ya 3 meses, la situación empezó siendo oscilante y hoy ya es bastante crítica, porque los últimos hechos ya nos revelan de casos, todos los homicidios son graves, gravísimos, porque atrás de cualquier homicidio hay una víctima, pero en este sentido lo que podemos decir es que ha habido una seguidilla de hechos en los últimos días, en las últimas semanas, que nos marca que la situación en la ciudad está crítica. No solamente a partir de los homicidios, porque también esto hay que verlo en un espectro más amplio. Uno toma los homicidios porque es el dato más objetivamente, lamentablemente, y objetivamente el dato más certero, pero aquí hay muchísimos hechos relacionados con robos, de arrebatos y de violencia también, con uso de arma de fuego en la vía pública, que son también los que denotan un poco la situación de gravedad. Claro, que eso el término de inseguridad es mucho más amplio, pero lo doloroso es el homicidio, pero la inseguridad es mucho más amplia. Seguro, ¿no? sí, es mucho más amplio. Y aquí se está notando un incremento en toda esta gama de delitos. Ahora, en el tema de homicidios, doctor, ustedes en el informe hablan de un esclarecimiento de cerca del 60%, ¿no? Sí. Ahora, si uno toma en cuenta que gran parte de esos homicidios tiene que ver con situaciones interpersonales, que estimo es de mayor, o sea, no digo de fácil resolución, pero que tiene un camino un poco más enderezado a conocer quién perpetró el hecho, significa que una gran parte de los hechos de gran inseguridad o de homicidios en ocasión de robo no están esclarecidos. Nuestra tasa de homicidio está, los hechos vinculados con robo, con delitos contra la propiedad, más o menos oscila, según el lugar de la provincia, entre un 8 y un 10 o un 11%. Es decir, no es sumamente importante dentro de lo que es el contexto de casos de homicidio, donde los interpersonales confluyen a ser el porcentaje más importante. Y es cierto que... Expliquémoslo al televidente cuando son conflictos interpersonales. Entonces, resuelven sus diferencias de manera violenta. Sí, hoy el acceso a armas de fuego genera de que una pelea, una reyerta, una discusión, una pelea de vieja data que antes terminaba por ahí a las trompadas o en algunos lugares con cuchillazos, hoy cuando se cuenta con arma de fuego termina con un homicidio, porque el arma de fuego facilita el hecho y no permite medir la situación. O sea, el homicidio en ocasión de robo es mucho más difícil de esclarecer. Es más difícil de esclarecer, son mucho menor en cantidad, pero es más difícil de esclarecer porque hay un desconocimiento entre la víctima y el imputado, los testigos no conocen a la persona, normalmente se da en forma sorpresiva, en poco tiempo. Las cámaras de seguridad con las que se cuentan son cámaras que, si no logran identificar el hecho en el momento,
y en ese, si lo identifican en el momento, permiten el mejoramiento de la imagen a través de la persona que está realizando el monitoreo, pero si la imagen ya está a distancia, permiten un mejoramiento de la imagen, pero no llegan a ser tan nítida en la identificación del rostro. Entonces hay una serie de situaciones que complican un poco la investigación. Ahora, ¿ustedes se sienten respaldados con estructura como para investigar? Porque digo, el que reincide es porque tiene la sensación de que no va a ser ni atrapado ni juzgado. Es decir, ustedes ahí como jefe de investigación, ¿tienen la estructura suficiente como para decir, bueno, en cada uno de los hechos, o en la gran mayoría, se hizo justicia o no? Nuestra tasa de homicidios es una tasa que es cercana a la tasa que tiene Estados Unidos en el esclarecimiento de hechos. El Departamento de Justicia norteamericano habla de un 64%, 65% de esclarecimiento de casos de homicidios. Uno aspira a que nuestra tasa de esclarecimiento sea mucho más alta. La tasa europea es cercana al 80%, 85%. Obviamente que son países con muchísimo más desarrollados, donde los homicidios son en menor cantidad. Nuestra estructura para la persecución de homicidios, el organismo de investigación recién está en formación, o sea, no es que pueda atender todos los casos, es decir, aquí necesitamos seguir trabajando muchísimo en lo que es la parte de investigadores de calle del organismo. Sí, nosotros hemos reforzado muchísimo todo lo que son las áreas de investigación tecnológica, lo que son laboratorios, lo que es análisis criminal forense, es decir, todo lo que es la identificación de cuestiones que hacen a celulares y a computadoras, que nos permite mejorar mucho nuestra investigación. Pero obviamente que para mejorar toda la investigación se necesita mucho más trabajo de calle. Ahora, ahí con la policía, sobre todo la PDI, necesitamos mucho más trabajo de calle, complementando con un trabajo que tiene que hacer la Fiscalía. ¿Usted qué le contesta? Bueno, a quienes pasamos por la facultad tenemos una respuesta, pero ¿usted qué le contesta a la gente que hoy se irrita cuando sabe que en uno de los crímenes quien está hoy sospechado tenía 6 antecedentes penales y se cree que el otro hecho que también conmovió la ciudad de Santa Fe, el robo de la moto, tiene varios antecedentes penales? ¿Usted a la gente qué puede decirle, doctor? No, yo entiendo la situación de indignación porque, digamos, cualquier persona que observa una persona que tenga antecedentes y ve que está en la calle puede sentir indignación. Lo que sí nosotros tenemos que ir remarcando el periodo de los antecedentes, el tipo de antecedentes, y también hay que remarcar que el sistema penal argentino por delitos menores no hace de que la persona quede permanentemente en la cárcel. En este caso, había casos donde la persona había sido juzgada, un caso de tentativa de hurto, un caso de daño donde estaba con una probation, que son salidas naturales para ese tipo de casos, y otros casos que estaban en trámite, pero que tampoco ameritaban una situación de decir, bueno, hoy si uno lo dice con la situación dada, diría que sí, pero son hechos de penas bajas, donde el sistema, lo que hace el sistema procesal y el sistema penal argentino en general, y yo me animaría a decir el sistema en toda Sudamérica, porque son discusiones que se dan, uno viaja a Chile y ve o lee un diario chileno y pasa lo mismo, en Uruguay mismo uno ve la situación de Montevideo, que habla de que son ciudades tranquilas. Montevideo tiene una tasa de homicidio más alta que la que tiene Uruguay, tiene una tasa de homicidios más alta que la que tiene la provincia de Santa Fe, y situaciones críticas como la que se vienen dando aquí. Es decir, es cierto que para la gente que no maneja el sistema es muy difícil de comprender, pero esto es parte de la sistemática de cualquier sistema procesal del mundo. Como jefe de los fiscales, doctor Baclini, ¿usted sintió que ha habido algún tipo de interferencias en la investigación de otro hecho resonante, ya no con un homicidio, sino con un hecho de sangre en donde está vinculado el jefe de la delegación local de la Policía Federal, el comisario Mariano Valdés? Le quisieron tironear la causa, hubo un relato, hubo pericias de la gendarmería que dijeron lo que no habían encontrado la policía santafesina. ¿Qué composición de lugar ha hecho usted de todo lo que ha ocurrido? Bueno, esto nos marca el panorama crítico que nosotros tenemos. No es crítico porque sí, hay distintos factores. Todo lo que hace a la investigación de delitos federales es bastante crítico desde mi punto de vista. Yo creo que hay que manejar una visión diferente de lo que es la persecución de lo que es microtráfico de drogas, teniendo una ley que autoriza desfederalizar. Me parece que hay que asumir esto desde una perspectiva diferente.
que nosotros podamos asumir la persecución del microtráfico de drogas nos daría un manejo de las violencias que genera este microtráfico. Muchísimos de estos hechos de homicidio se dan por peleas interpersonales que no podemos esclarecer porque se da entre las disputas entre distintas bandas. Esto genera muchísima situación y escalada de violencia. En el hecho puntual hay una situación que es llamativa también, muy llamativa, porque se da la particularidad de que la Justicia Federal pretende llevarse para su esfera de competencia una causa que nosotros estamos convencidos de que no hay ningún elemento que amerite el traslado a la Justicia Federal. Es más, el hecho que aparece como un hecho de inseguridad para la provincia de Santa Fe queda, digamos, con la evolución de la investigación, va quedando demostrado de que hay otras razones y otros motivos que aún no pudimos determinar, que nos llevan a demostrar de que no fue un hecho de inseguridad, sino que fue una situación puntual y particular, que es lo que se está tratando de investigar específicamente, pero sí que toda la versión inicial de los hechos quedó desnaturalizada por las pericias que se realizaron. Ahora es grave partiendo de un jefe de la policía, es gravísimo, ¿no? Es gravísimo. Volviendo a lo que usted decía, doctor, es decir, interpreto que usted está a favor de una ley de narcomenudeo y que la tome la provincia, la posibilidad de que la policía controle los determinados lugares donde se disputa la droga. Sí, yo estoy, digamos, de acuerdo con que la provincia tenga que desfederalizar, que asuma la competencia de lo que es microtráfico de drogas, la persecución de los delitos de drogas de menor cuantía. Entiendo que esto es muy importante. Aquí, digamos, cuando uno maneja este discurso, lo que se dice es que se va a perseguir al consumidor. Sí. El proyecto de ley que trabaja la legislatura no persigue al consumidor, es más, lo coloca con una situación de criterio de oportunidad, es decir, no es nuestra idea en absoluto perseguir al consumidor. Yo creo que el consumo de drogas es una situación real que se observa y que hay que ver cómo se puede controlar el mercado, que genera muchísima violencia. Mucho del dinero que genera el microtráfico de droga, que es muy importante, porque no es que estamos hablando de 5.000, 10.000 pesos, estamos hablando de que un lugar de droga genera, un lugar de venta de droga, un microtraficante de droga genera entre 1 a 1,5 millones de pesos mensuales. Y esto genera un movimiento de dinero para poder solventar el negocio que se da en marco de violencia. La provincia de Santa Fe... El tema es que esto no sirve, esta ley, como para hacer estadísticas, es decir, del chico fumando un porro en la plaza, ¿no? Porque no tendría ningún sentido. No, yo tomo el compromiso público de mi carácter de fiscal general de bajar una línea específica, más allá de que la ley lo toma en este sentido, y que no nos interesa, o sea, hay situaciones donde uno ve la realidad y no tiene por qué interferir en esa situación de la realidad. Sí. Lo que sí me interesa es que todo el microtráfico de drogas genera muertes, genera mucha violencia y genera mucha disputa por territorio, genera personas que están circulando con armas de fuego, genera disparos de armas de fuego a la noche, genera usurpaciones, genera amenazas, genera gente que en los barrios se le complica muchísimo vivir, y todo esto es por todo el negocio que se genera en función del narcomenudeo. Aquí tenemos dos opciones: dejar que esto siga autogestionándose, como está ocurriendo, y tenemos una realidad, o que el Estado asuma una gestión para poder controlar un negocio que se está yendo de las manos. En función de las cifras que usted estaba señalando, 1,5 millones para un microtraficante de drogas, ¿no hay posibilidad que la policía sea parte de ese problema? Porque si es con semejantes montos, uno podría decir, es fácil comprarlo. La droga, digamos, mueve muchísimo dinero, y el dinero corrompe cualquier tipo de estructuras. Ahora, lo que sí, usted va a necesitar una policía confiable, digo, porque tenemos malos ejemplos en Santa Fe. La banda de los monos es una banda mixta. El camión de leyes es... lo comentábamos hace un ratito, ¿no? Lo de la Policía Federal, la droga encontrada en las oficinas de la Policía Federal. ¿No? Es decir, un ex jefe de drogas preso. Es decir, requiere otro tipo de... Hay que montar una estructura confiable, hay que definir cuál es la cantidad de casos que nosotros podemos asumir con esto. O sea, si uno toma las estadísticas del microtráfico de droga, si uno asume las estadísticas de los juzgados federales de la provincia de Santa Fe en el año 2015, ve que lo que es movimiento de drogas fueron 2.000 causas. 2.000 causas. De esas 2.000 causas, cerca de un 85% eran tenencia para consumo. Es decir, que ahí, si uno observa a qué se dedicaba a perseguir la justicia federal, ve que de esas 2.000 causas,
casi un 85% era para algo que nosotros no vamos a investigar. Entonces, cuantificamos qué cantidad de causas podemos trabajar al año. Ahí quedaba un remanente en el año 2015 de 200 causas, 300 causas. Yo aspiro a poder trabajar de la circulación de drogas cerca de 500 a 600 investigaciones en toda la provincia. ¿Y hay estructura del Poder Judicial para hacerlo? Y tenemos que montar una estructura acorde. O sea, acá son decisiones políticas importantes que hay que tomar definiciones. Es cierto que esto, cuando uno interfiere en un mercado que está trabajando, generando tanto dinero, rompe estructuras. Y al romper estructuras, hay una decisión política que puede generar, al principio, puede generar una crisis, una pequeña crisis, pero yo digo que es solamente al principio. Pero si nosotros no seguimos dando pasos hacia adelante y nos quedamos en una situación estática, no vamos a poder afrontar un problema que es bastante grave y que va potenciándose como el problema de la seguridad. Bueno, hay experiencias, Córdoba, por ejemplo, provincia de Buenos Aires también. Salta. Ciudad autónoma desfederalizado. También. No sé cómo le va a provincia de Buenos Aires en este tema, hay algunas dudas que se plantean, ¿no? La provincia de Buenos Aires fue la primera que desfederalizó en el año 2005 y desfederalizó en un contexto bastante crítico, no desfederalizó adecuadamente, se le transfirió la competencia y se siguió investigando como investigaba la justicia federal y se siguió con esto del cálculo estadístico. Pero esto fue al principio, los primeros 10 años de vigencia. Hoy lo que yo observo en la provincia de Buenos Aires es que se está manejando bastante estratégicamente todo el mercadeo de drogas. Obviamente que tienen nichos muchísimo más graves en el conurbano bonaerense, en el primer y segundo cordón, que son muchísimo más graves, más pesados que lo que tenemos nosotros en la provincia. Lo que pasa que no desencadenan en tanta cantidad de violencia. Sí tienen violencia y quizás hechos mucho más violentos que los nuestros, pero no se ha dimensionado con tanta cantidad. Gracias, doctor Baclini, muy amable. Gracias, muy amable. Gracias.